Hola a todos, ¿cómo están? Es una hermosa oportunidad volvernos a encontrar. Ya han pasado más de 100 devocionales. Estamos inaugurando la tercera tanda de los 50 grandes en esta experiencia maravillosa que es vivir la iglesia en casa, entendiendo que nada detiene el mover y el amor de Dios aún en tiempos de pandemia. Hoy quería que reflexionemos acerca de la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, allá por el 59 después de Cristo, una iglesia por el apóstol muy amada, que estaba naciendo, y donde Pablo estaba enseñando los fundamentos de la nueva vida que Cristo había otorgado y regalado y ganado en la cruz del Calvario y luego haber resucitado. Estaba como transformando la mente, enseñándoles a los primeros cristianos a transformar su mente en la mente de un esclavo del pecado, de un esclavo de la ley, a un hijo de la gracia, a un hijo del amor y de la salvación que era solamente en Cristo Jesús. El texto de Romanos 6 termina, ¿no? Vamos a arrancar al final para ir hacia atrás. Es el Romanos 6, versículos 22 y 23. Fíjate qué hermoso lo que dice. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es un texto fundamental en la vida de un hijo de Dios, que te invito a que te lo remarques, que por qué no te lo prendas de memoria y que puedas comprender y que podamos juntos vivir esto, no solamente conocerlo, sino también experimentarlo. Lo que está el apóstol sellando en el corazón de estos hijos de Dios y de nosotros como sus hijos de Jesucristo es que no podemos hacer nada para ganarnos el amor y la aprobación de Dios. Quizás es algo que lo conocemos, lo hemos escuchado, pero es valiosísimo volver a mirarnos en estos meses cómo estamos viviendo, actuando, pensando y volver a decirte y volver a decirnos: sos y somos justificados por medio de Jesucristo. Él te ha hecho justo delante de Dios. Nos ha colocado en la posición correcta, en la relación correcta de los hijos con el Padre a través de su vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso es que Pablo, al escribir esto, lo podemos graficar. Hace tiempo atrás me lo graficaron de una manera práctica que espero que te pueda ayudar. No va a ser fácil, pero acompáñame. Tengo un castillo acá, ¿sí? ¿Lo puedes ver? Es un castillo que me pareció muy, pero muy interesante intentar graficar este texto. Que si habláramos de lo que supone nuestra confianza en Dios, deberíamos pensar y ver nuestra vida, ¿sí? Nuestro cuerpo, como un castillo, con Dios como el rey que reina. Acá está. Nuestros deseos son como siervos en el castillo. Yo los puse así como muñequitos, personitas. Estos son nuestros deseos. Todos los deseos, los buenos, los malos, los que atentan contra Dios, los que le dan gloria, los que lo adoran y también los que lo entristecen. Son ahí, siervos, es decir, son deseos que los hijos de Dios los han puesto al servicio de aquí, del rey, porque Él está sentado en el centro. Jesús está sentado en el centro de nuestro corazón. Y el pecado, que lo tengo aquí representado, bien malvado, el pecado es un rebelde que ingresa, que está dentro de nuestra vida, en nuestro interior. Y Él es un pretendiente engañoso al trono, el cual quiere reinar sobre el castillo. Su objetivo del pecado es correr a Dios y ocupar el trono del centro de nuestro corazón. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué es lo que hace el pecado? Justamente su estrategia de la rebelión contra el rey es tomar cautivos a nuestros deseos. Es decir, va a tratar de
arrinconarnos, nos va a tratar de hacer daño, nos va a tratar de poner malos pensamientos, nos va a debilitar las circunstancias para encerrarnos al punto de transformar nuestra mente y nuestro corazón, engañándonos, corrompiéndonos. ¿Para qué? Para que seamos enviados por el pecado como traidores dentro del castillo, para que juntos hagamos una gran rebelión y vayamos a tomar el poder del trono que ocupa Dios en nuestro corazón. Eso es lo que va a intentar siempre el pecado. Es una batalla con todos los miembros de nuestro cuerpo. Por ejemplo, con la lengua. Un ejemplo. Para transformar nuestra lengua en un arma de iniquidad contra el rey. Aquí vuelvo. Espero que te puedas ver graficada ahí y graficado. Esa es mi vida también. Yo tengo y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, su Espíritu viviendo en nosotros, habitando en nosotros. Pero hay una lucha interior, que es cómo prevalecer siendo justificados y cómo lograr y vivir para que el pecado no se enseñoree más de nosotros, ¿no? Es decir, el capítulo 6 de Romanos responde esta pregunta. ¿Cómo gente que ha sido justificada por gracia, por medio de la fe, derrota al pecado? Y déjame en estos minutos que me quedan celebrar esto juntos. Primero es que en este texto dice ahora pues, ¿no? Decía al principio, pero ahora que han sido liberados del pecado. Arranca con un pero, está como concluyendo el capítulo. Le dice, miren, ustedes ya no son más hijos del pecado. El pecado ya no tiene más autoridad final sobre ustedes, porque Jesús venció. Ahora son hechos siervos de Dios, es decir, son hijos de Dios. Y el fruto de esa vivencia es la santificación. Es decir, hay una antítesis concreta que el apóstol está planteando entre el pecado y Dios. En quienes lo presenta, y nos hemos aprendido muchas veces, la Biblia lo presenta al pecado y a Dios también como dos amos que hay en el corazón de la persona. Unos responden al pecado y otros responden a Dios. Unos sirven al pecado y van y viven para él, y otros servimos a Dios. Los hijos de Dios entendemos que ya no vivimos para agradarnos a nosotros o a nuestra vieja naturaleza, a nuestros propios deseos que hoy van a surgir, sino para poner la voluntad de Dios primera y primordial en nuestra vida. Estas dos esclavitudes que te decía recién, estos dos amos del pecado o de Dios, se oponen entre sí. Tanto se oponen que sus destinos son totalmente distintos, ¿no es cierto? Muy opuestos. ¿Por qué? Porque dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. La consecuencia de vivir esclavizado al pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo, la consecuencia de vivir para Jesús, para el Rey de Reyes y obedecerle, es la vida eterna. También dice que la paga del pecado, ¿no? es muerte. Y me gustaba que lo podamos entender como es entender que el pecado exige una paga, exige lo que vos o yo quiero merecer, es decir, me gano lo que merezco. El pecado nos devuelve lo que merecemos, más más Dios, ¿no? Es un regalo, es un don, lo dice la Escritura, es el don de Dios, es decir, que recibimos lo que no merecemos, porque recibimos la dádiva de Dios, que es algo inmerecido, que es su amor, su perdón, su reconciliación y por supuesto la vida eterna. Entonces el texto sigue un poquito más, en realidad vamos atrasando, ¿no? Y dice un poquito, el apóstol se preguntaba, ¿por qué se están haciendo estas preguntas de pecaremos entonces, ya que vivimos bajo la gracia? Pequemos y ya no vivimos con la ley, vamos a ser perdonados igual, Cristo murió, ya está. Me pregunto, ¿qué tipo de persona es la que piensa así? ¿Por qué vos y yo en ciertas circunstancias es como que tiramos por la borda lo que creemos y decimos, bueno, ya está? Es como que dejamos que el mal,
el pecado venga como a murmurarnos adentro, decir, bueno, dale, ya está. Dios te va a perdonar. ¿Para qué santificarte? ¿Por qué? No vale la pena. Y el apóstol responde de una manera contundente, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes recuerden quiénes son. Ya no son más esclavos del pecado, sino que ahora son hijos de Dios. Uno de los regalos maravillosos que hoy podemos vos y yo comprender es que la vida de fe, la vida de un hijo de Dios, es una vida donde hay deseos que se oponen entre sí. Hay deseos, el apóstol Pablo lo ha expresado de esa manera, de decir lo que quiero hacer no hago y lo que aborrezco, lo que no quiero, eso termino haciendo. Pobre de mí, dice, miserable de mí, ¿quién tendrá compasión? Y ahí está Jesús, ayudándote y ayudándome a vencer al pecado para ya no ser esclavo de él, sino para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es que quería invitarte este día, en esta jornada, a poner tus deseos bajo el señorío de Cristo. Esta batalla interior que hoy vas a vivir, como todos los días vivimos, se trata de una lucha de deseos, donde se trata de preferir a Dios por cualquier otra cosa. Cuando deseamos algo que nos puede llegar a hacer bien, u otra al contrario, que atenta, ¿no? Que es el pecado que viene a atentar contra nosotros, vos y yo tenemos la posible decisión, pero también el deseo de preferir a Dios, de preferir la voluntad de Dios. Así es como se vence al pecado, es entregando, muriendo nuestras capacidades y decir, yo entre esto y esto deseo abrazarme a Cristo, porque no quiero que el pecado me abrace, porque el pecado me va a llevar a avergonzarme. Otro de los momentos que el apóstol está escribiendo, a lo sumo el pecado los va a avergonzar, mas Cristo, la vida del Espíritu en ustedes, los va a llevar a la santidad. Es una santidad progresiva. Y yo quiero que hoy podamos orar para vivir un día más en la búsqueda de la santidad. El deseo máximo de un hijo de Dios es que Dios se siente en el trono de nuestro corazón, que podamos vivir haciendo su voluntad y que podamos darle gloria a Dios por todo lo que Él tiene preparado para nosotros, los que lo amamos, que son buenas dádivas de parte de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga y que hoy puedas cerrar ahora, cuando este video termine, orando y diciéndole, Padre, hoy te prefiero a ti, porque he entendido que vos sos mi mayor tesoro. Y si te tengo a vos, entonces lo tengo todo. Chau, chau. Hasta la próxima.